Bibliografía del libro de Hagamos una tesis de Neri Sakimush, que es el que vamos a utilizar prácticamente para realizar nuestra tesis. El método de la investigación se define como el orden lógico de la conciencia histórica del sujeto de la investigación, que propicia la interacción de los elementos operativos de la investigación, que son las técnicas, los procedimientos, las formas y los instrumentos de la investigación, con la posición filosófica personal del investigador frente a la realidad. Todo esto permite describir, explicar, correlacionar, analizar, escudriñar, criticar, interpretar, reflexionar, construir o reconstruir teóricamente la realidad objetiva bajo condiciones ya pensadas, con la finalidad de interpretar, comprender, explicar y transformar la teoría científica del objeto de la investigación. El método tiene como fin asegurar que los resultados de una investigación adquieran el estatus de conocimiento científico que pueda ayudar al desarrollo de la ciencia y de la tecnología, a manera de contribuir a elevar la calidad de vida y el bienestar del ser humano y de la humanidad en general. El método de la investigación pues se expresa en 4 diferentes procesos mentales, que son la deducción, la inducción, el análisis y la síntesis. La deducción básicamente es como darle una vista general al objeto de la investigación o a cierta cosa, y a partir de esa vista general van a ir saliendo ideas más específicas. El libro nos da un ejemplo de que, por ejemplo, para nosotros el hecho de acampar en el bosque es prácticamente dormir en una carpa y disfrutar de una noche en contacto con la naturaleza. Entonces, digamos, esta sería la idea general, y a partir de ello ya empiezan a salir otras ideas, como que al amanecer se va a escuchar el ruido de los pajaritos, se va a sentir la humedad y también el olor de los árboles. Entonces, prácticamente la deducción es dar una idea general y a partir de ello otras ideas más específicas. La inducción es lo contrario, es el proceso lógico de recopilar elementos más pequeños que son llamados micros. Ay. Permítame, doctora, solo que tendría que dejar de compartir mi pantalla. Prácticamente el objetivo principal del método de la investigación, pues, no, estaba en la inducción. La inducción prácticamente es pues recopilar varios elementos micros para realizar un todo, o sea, es lo contrario de la deducción. El proceso de análisis, pues, es un proceso lógico en el cual se sacan todas las partes de un todo y se analizan individualmente con el fin de poder describir y también de poder entender las variables de un objeto de investigación. El proceso de síntesis, pues, es un proceso mental por el medio del cual se genera, es lo contrario, o sea, se genera la integración de los elementos individuales que ya fueron analizados previamente para llegar a una conclusión o para poder elaborar un todo. Existen 5 condicionantes para que se dé, pues, para que se pueda realizar o reconocer bien el método de la investigación. El primero es el objeto de estudio, ya que los objetos de estudio pueden ser abstractos o pueden ser concretos como tal, y entonces la manera de estudiarlos también es diferente. Lo segundo es la esencia del objeto de estudio, que es bien importante porque existen objetos de estudio que se pueden investigar únicamente por medio de experimentos, otros que necesitan la inmersión del investigador en el contexto en el cual se elabora el estudio. También es importante porque hay algunos objetos de estudio que simplemente se pueden investigar únicamente con entrevistas o con boletas de encuesta. De la esencia del objeto de estudio también es importante la esencia del objeto de estudio para el tiempo disponible para hacer la investigación. De la esencia del objeto de estudio depende si la investigación va a durar días, si va a durar meses o incluso años. Otra cosa importante es la disponibilidad financiera. La disponibilidad financiera, como su mismo nombre lo indica, es importante porque si tenemos una adecuada disponibilidad de recursos, también vamos a tener todos los recursos que necesitamos para realizar la investigación. Por ejemplo, en el caso de que fuera la realización de cultivos o ahí sí que de instrumentos de laboratorio que necesitamos, y eso también incluye a lo que es la disponibilidad de recursos y materiales, que está ligado con la disponibilidad financiera.
El enfoque metódico es lo siguiente que vamos a ver. Por último, les voy a poner un ejemplo de lo que es la ficha metódica. La ficha metódica es la que se llena en una parte de nuestro punto de tesis. Y una parte de la ficha metódica que es bien importante es el enfoque metódico. El enfoque metódico es el apartado en la ficha metódica en el cual el investigador aclara el rumbo general que va a tomar el estudio. Puede ser cuantitativo, cualitativo o mixto. El enfoque cuantitativo, pues como su nombre lo indica, se encarga de realizar o de medir y cuantificar los hallazgos de la investigación a manera de poder, digamos, estadísticamente comprobar o llegar a una conclusión que se pueda medir. El enfoque cuantitativo se clasifica también en 3 tipos de investigación. La investigación experimental, que como su nombre lo dice, pues se concreta a estructurar el objeto de estudio, partiendo de una previa hipótesis o de una previa problematización del objeto de estudio, y entonces se somete a un procedimiento que va a estar bien controlado. Entonces, digamos, el objeto de estudio sí se va a someter a condiciones que están controladas para ver cómo se va a comportar dependiendo de las condiciones a las que nosotros lo sometamos. La investigación cuasi experimental es más o menos así, pero se utiliza más para investigar fenómenos sociales, y estos se someten a experimentos que no están depurados minuciosamente. Quiere decir que las condiciones en las cuales tenemos o estudiamos el objeto de estudio no son controladas del todo. Luego tenemos la investigación social positiva, que puede ser de varios tipos. La investigación exploratoria se refiere a prácticamente a elegir el grupo de estudio, pero no de forma minuciosa, sino que al azar. Y de esta manera es como una estructura de conocimiento de la cual van a partir estudios más profundos. La investigación diagnóstica, como su nombre lo dice, pues se encarga de investigar cuáles son las condiciones en las cuales se va a dar cierto fenómeno. Entonces, prácticamente explica e investiga qué condiciones son las necesarias para que se dé el fenómeno. La investigación monográfica hace 3 cosas. Lo primero es que investiga o, digamos, define cuáles son las variables de un objeto de estudio. Luego describe las variables y por último explica cuál es la relación que existe entre esas variables. Los estudios estructuralistas y funcionalistas sí se pueden confundir un poco porque ambos investigan las variables que están dentro de un objeto de estudio, sin embargo hay una diferencia. Los estudios funcionalistas lo que hacen es que se encargan de investigar la forma en la que las variables afectan al objeto de estudio, mientras que los estudios estructuralistas lo único que hacen es explicar las variables o definir cuáles son las variables que intervienen únicamente en el objeto de estudio. Estos 2 métodos también se pueden como mezclar y se puede dar también una investigación estructuralista funcionalista o funcionalista estructuralista, depende del enfoque que sea el principal. Luego tenemos el enfoque cualitativo, que como su nombre lo dice, pues no necesita en realidad de medir ciertos hallazgos, sino que el conocimiento se va a basar en el conocimiento previo, en la revisión bibliográfica previa que tengamos, y de ahí vamos a sacar las conclusiones. Existen diferentes tipos de enfoques cualitativos o diferentes tipos de investigaciones cualitativas. Dentro de ellas está la investigación histórica, que básicamente lo que hace es que permite, pues, como dar a conocer el proceso histórico de cierta, por ejemplo, de cierta localidad o del tema que estemos investigando. La investigación sociológica, pues, prácticamente se utiliza para dar a conocer los fenómenos del ámbito social. La investigación antropológica permite ingresar al contexto histórico de la sociedad como tal, y es un estudio que comprende los elementos abstractos de la sociedad. La investigación ética, pues, es también un poquito diferente. La investigación ética
prácticamente lo que nos dice es que es un estudio bastante amplio en el cual es como que la manera que se estudia la manera de diferenciar los procesos que se aplican en lo bueno y lo malo. Esto también es aplicable en la investigación filosófica, en la cual ya hay un razonamiento exhaustivo y se basa prácticamente en un estudio que solo es descriptivo, pero en él hay un gran razonamiento para llegar a una conclusión. La investigación jurídica es prácticamente la aplicación de la ética y de la investigación filosófica en el ámbito jurídico y ya para la resolución de leyes que nos digan qué es lo bueno y qué es lo malo. Por último, tenemos el enfoque mixto que, pues como su nombre lo dice, reconoce la importancia tanto del enfoque cuantitativo como cualitativo y une a los dos para que la investigación sea un poco más completa. Con respecto a las técnicas de investigación, son 6 las principales técnicas de investigación que se utilizan para la recolección de datos y también pues para llegar a una conclusión. Primero tenemos la investigación documental, que como su nombre lo dice, recaba la teoría relacionada mediante un proceso de recolección que consiste en revisar diferentes fuentes escritas previas del objeto de estudio. Esta es prácticamente la técnica que se utiliza para los procesos de monografía, en los cuales no se realiza un estudio de campo como tal, sino que únicamente es a partir de fuentes escritas previamente de otros estudios que incluyan nuestro objeto de estudio. La observación, pues, es prácticamente que el investigador esté apuntando, viendo minuciosamente y apuntando lo que está viendo para ver cómo el objeto de estudio se comporta en el contexto. Esto requiere de la inmersión también del investigador para averiguar cómo es que el objeto de estudio se comporta. Hay 3 tipos de observación. La observación pasiva, que es prácticamente solo ver cómo las personas que están en el contexto del objeto de estudio se comportan y cómo el objeto de estudio como tal se va a comportar en el contexto. La observación participativa, pues es ya la inmersión del investigador por ejemplo, en la sociedad en la cual se da el objeto de estudio y pues ya como que se involucre de forma directa. Y la observación sistemática, pues es una observación que ya se planea, como por ejemplo en los paneles, en los foros o en los grupos de reuniones en los cuales ya hay personas que tienen un poquito más de conocimiento del tema y que se reúnen para hablar y para obtener información. La indagación a los protagonistas incluye varias técnicas, entre ellas está la entrevista, que se da cuando tenemos una muestra menor a 20 personas, que se puede dar de forma formal o informal. La informal es prácticamente cuando solo hablamos así como una conversación normal y de ahí obtenemos datos. Hay una entrevista formal en la cual también ya hablamos con ciertas personas y ya llevamos como un cierto orden de las preguntas. La entrevista a profundidad, esta es la que ya incluye personas que tengan más conocimiento sobre el tema, entonces se cita a ciertas personas para que hablen directamente del objeto de estudio. La encuesta se realiza cuando el grupo que tenemos es mayor a 20 personas. Luego están las visitas domiciliarias, que es prácticamente ir a ver a las personas a sus hogares y en una plática amena, pues ya hablar sobre el objeto de estudio que nos interesa. Los grupos focales y el coloquio a veces como que se puede confundir un poco. Los grupos focales se refieren a ya grupos de expertos hablando sobre el tema como tal, como por ejemplo las mesas redondas, los paneles y los foros. Y el coloquio también requiere a una o por lo menos 3 o máximo 4 personas que sean expertas en el tema. Están los estudios de casos, dentro de ellos están 2 tipos, el cotejo de casos, que es cuando estamos estudiando casos que se están dando en el tiempo en el que los estamos estudiando, mientras que los casos paradigmáticos son casos de profundidad, o sea, el objetivo de los estudios de casos es estudiar a profundidad 4 o 5 casos que, pues sí, digamos, sean bien reconocidos y que tengan algunas cosas en común para llegar a una conclusión. La otra técnica es la inmersión, en el cual el investigador lo que hace es que se asienta en el contexto donde ocurre el fenómeno,
aprende el idioma, convive con las personas y de esta forma va a participar activamente, digamos, como por ejemplo a través de la observación participativa. Participa activamente en el proceso de investigación y de esta forma recaba los datos. La última técnica es el experimento que ya habíamos mencionado anteriormente, que prácticamente consiste en recrear artificialmente el contexto en el cual se da el fenómeno de estudio y entonces nosotros mismos les aplicamos las condiciones en las cuales queremos ver de qué forma se comporta y vamos a ir comparando las condiciones y la forma en la que el objeto de estudio se comporta. Luego tenemos lo que son los procedimientos de investigación. Un procedimiento de investigación es el protocolo que se sigue al ejecutar una técnica, asume un proceso de acciones concretas para recabar datos de un experimento, observación o indagación informantes. Prácticamente los procedimientos de investigación pues es el conjunto de pasos que se siguen al aplicar alguna técnica de investigación que mencionamos anteriormente. Y por último están las formas de investigación, que son los instrumentos y las herramientas que se utilizan para poder ejecutar los procedimientos. Aquí tenemos un ejemplo bien simple. La técnica de investigación pues sería la encuesta con una muestra de personas mayor de 20. Entonces, la forma en la cual vamos a realizar la entrevista es a través de una boleta de encuesta y el procedimiento incluye el tipo de encuesta, por ejemplo, aplicada de forma individual, que es preguntándole a la persona directamente, puede ser aplicada en masa, o sea, lo que comúnmente hacemos, que mandamos una encuesta, por ejemplo, a través de WhatsApp o de forma física a un grupo de personas, o puede ser también la encuesta cara a cara. Por último, aquí tenemos un ejemplo de la ficha metódica que se llena para tesis, en la cual se incluye el enfoque metódico general, que como habíamos mencionado puede ser cualitativo, cuantitativo, mixto, el carácter general de la investigación, que puede ser exploratoria, diagnóstica, monográfica, descriptiva, explicativa, paradigmática, multifocal, crítica o propositiva. La clase, que puede ser experimental, cuasi experimental, histórica, de casos, filosófica, racionalista, y en el libro se mencionan más. El tipo de estudio, que puede ser transversal, longitudinal. Aquí también se puede combinar, por ejemplo, longitudinal retrospectivo o longitudinal prospectivo, un estudio de inmersión que ya explicamos anteriormente. Dentro del subtipo se podría ser caracterológico, casual, correlacional o explicativo, depende de lo que queramos realizar. El sesgo de análisis puede ser inductivo-deductivo, que ya explicamos anteriormente que es la inducción y la deducción, deductivo-inductivo o analógico. Dentro de la implementación metódica, pues están los 4 procesos que les expliqué al principio, que es la inducción, la deducción, el análisis y la síntesis. Dentro de las técnicas de investigación, las 6 que mencionamos anteriormente, y los procedimientos se va a explicar la serie de pasos que vamos a realizar dependiendo de las técnicas que escojamos. Con respecto a las herramientas, igual podría ser utilizados, por ejemplo, fichas de observación en caso de que nuestra técnica sea la observación, las boletas de encuesta en caso de que nuestra técnica sea la encuesta, o las cédulas de entrevista, cuadros de resumen, citas textuales, etc. Eso es todo. Gracias. Les dejo el tiempo con mi compañero. Proceso de investigación, ya sea que hayamos utilizado un método cuantitativo o no cualitativo. El reporte de resultados debe ofrecer una respuesta al planteamiento del problema y señalar las estrategias que se usaron para abordarlo, así como los datos que fueron recolectados, analizados e interpretados por el investigador, ya sea que se haya seguido la ruta cuantitativa o cualitativa. Es importante que el reporte presente los resultados obtenidos de la investigación de una manera clara y concisa, utilizando diferentes recursos como gráficas, tablas o recursos audiovisuales que ayuden a mejorar la comunicación de los hallazgos encontrados. Además, dentro de los resultados se deben incluir las conclusiones. No está encendida mi cámara. Sí, Gaby, sí está encendida. Sí.
Bueno, doctora, disculpe si está encendida mi cámara. No sé si me pueden ver, ¿no? Muy. Entonces, como les decía, los resultados deben incluir las conclusiones también a las que se llegaron por medio del trabajo de investigación. Y estas conclusiones se van a obtener por medio del análisis. También debemos incluir en esto las recomendaciones que podemos dar para futuras investigaciones que se quieran realizar. Es fundamental que los resultados sean redactados de manera clara, evitando la ambigüedad y la confusión. En general, pues un buen reporte de investigación entiende los resultados que obtuvimos de manera eficaz. Para la elaboración consiste en las posibilidades creativas, en elementos gráficos que vamos a utilizar y en manuales de publicaciones. Dependiendo del tipo de investigación que realicemos, hay diferentes manuales que podemos usar con normas APA, ARMA o Vancouver. En tesis e informes de investigación, este informe se va a acompañar de presentaciones gráficas. Para evaluar los resultados de un reporte de investigación, hay diferentes aspectos. Está el encuadre general, la redacción, la forma y escritura y el método a utilizar. Entonces, antes de elaborar el reporte de investigación, tenemos que definir los receptores o los usuarios y el contexto de presentación. Los usuarios se definen como las personas que toman las decisiones con base en los resultados de la investigación. Por ello, la presentación debe adaptarse a sus necesidades. Esto depende también de qué tipo de investigación estamos haciendo o quién nos solicitó la investigación. En nuestro caso, que realizamos una tesis, tenemos que guiarnos a los lineamientos que nos da la institución que nos la está solicitando, puesto que las personas a quienes les vamos a presentar este trabajo de investigación conocen acerca del tema. Entonces, si se trata de elaborar una tesis, el formato y los lineamientos para la presentación nos lo debe brindar, como les decía, la institución educativa, y también deben ir guiados del grado académico que se cursa, sea una licenciatura, un doctorado o como nosotros que estamos en un pregrado. Entonces, dependiendo de esto, también vamos a seguir las reglas que nos dan para poder elaborar la tesis. El contexto de una tesis es fundamentalmente académico y los usuarios son miembros de un jurado, de una terna, incluso pueden ser otros alumnos y profesores de la universidad y otras organizaciones educativas. Entonces, si tenemos un contexto académico, los usuarios pueden ser profesionales de la misma institución, miembros de comités, jurados o alumnos. Los lineamientos utilizados van a ser los que se hayan utilizado anteriormente en esa institución o los que el profesor de ese momento le solicite. Para tipos de informes, diferentes recursos audiovisuales para poder presentarla. Existen algunas guías para elaborar un reporte de investigación que en ciencias de la salud se utilizan. Las más utilizadas son Consort, Stroh, Trend y Prisma. Nos podríamos guiar de estas para poder realizar un buen reporte de los resultados y con base pues a las reglas. Ahora, ¿qué apartados o secciones contiene un reporte de investigación o de resultados, ya sea cuantitativo o cualitativo, en un contexto académico? El reporte de los resultados incluye, desde cómo vamos a presentar el trabajo, qué lleva una portada, los índices, resúmenes, los términos clave, el cuerpo del trabajo, las referencias o bibliografías y los apéndices. Todos estos apartados ya en clases anteriores nuestros compañeros nos han explicado. Pero sí debemos guiarnos como el tipo de letra que lleva, si va centrado, en cuanto a los índices, el índice general, índice de tablas, índice de figuras, que todo tiene que ir con el mismo tipo de letra. El resumen que debe incluir desde parte de la introducción, marco teórico, hasta las conclusiones a las que llegamos, y los términos clave, que deben ser 5 o 6 términos aproximadamente. Y luego referencias bibliográficas.
Entonces, ¿cómo hacemos un reporte de resultados en un trabajo de investigación cuantitativo? Regularmente el orden es análisis de validez y confiabilidad. Luego vamos con análisis de descripción de las variables, análisis inferenciales para responder las preguntas o probar hipótesis. Se escribe primero y de manera breve la idea principal, que resume los resultados, y posteriormente se detallan estos. Se informa de hallazgos y resultados mediante tablas o figuras estadísticas. Cada tabla debe ir enumerada en números arábigos o romanos. También se hacen algunas recomendaciones para cómo presentar estas tablas. Tenemos que el título debe especificar el contenido de la tabla. Debe tener un encabezado y los subencabezados necesarios. No debe mezclarse una cantidad inmanejable de estadísticas, y en cada tabla se deben espaciar los números y las estadísticas incluidas. En una tesis e informe es recomendable, en la medida de lo posible, limitar cada tabla a una sola página, y los formatos de la tabla tienen que ser coherentes y homogéneos dentro del reporte. O sea, esto se refiere a que tenemos que usar el mismo tipo de letra y el mismo tamaño para toda la tabla. No podemos usar para, digamos, el título o el encabezado de la tabla un número mayor de la letra, y no puede ir una negrita y otra con la letra normal, sino que todas deben de ir igual. Y las categorías de las variables deben distinguirse claramente entre sí. Si los usuarios a quienes vamos a exponer este trabajo de investigación son expertos en estadística o comprenden el tema, no es necesario explicar en detalle las pruebas a utilizar, y solo se deben mencionar o comentar los resultados. Si el usuario no tiene conocimiento sobre el tema del que estamos hablando o sobre la estadística, a veces es mejor no incluir las pruebas o explicarlas de manera sencilla. Para figuras como diagramas, mapas cognitivos, esquemas, matrices, se sigue una secuencia de numeración. Esto con el fin de que pues también el índice pueda ser claro, ¿verdad? Y pueda llevar al lector del trabajo a la imagen que él desea ver. Y para hacer una figura, como habíamos leído en la unidad pasada, que se siguen algunos objetivos para hacer figuras que sí contengan información necesaria. Una figura debe ser sencilla, debe ser clara y no estorbar la continuidad de la lectura. Ahora, ¿cómo hacemos un reporte de resultados cualitativos? Por el contrario, tiene un estilo narrativo, es flexible y no tiene una única forma de presentarse. Utiliza descripciones y narraciones con un lenguaje vívido, fresco y natural. Además, el estilo es más personal. Se solicita desarrollar la narrativa general, que incluye unidades de análisis, categorías, temas y patrones emergentes, descripciones detalladas y significados para participantes. También se debe explicar el proceso de codificación utilizado, si es abierto, axial o selectivo, y presentar el producto final obtenido. Ahora, ¿cómo vamos a ordenar esta presentación? Puede ser por unidades, por categorías, temas o patrones. También lo podemos hacer por descripción, significados, anécdotas, experiencias o cualquier otro elemento similar de los participantes. Podemos incluir anotaciones por medio de una bitácora de recolección y análisis, y evidencia sobre el rigor. Se refiere a la dependencia, la credibilidad, la transferencia y la confirmación, así como la fundamentación de los datos que nosotros tenemos de la investigación. Tenemos 4 aspectos importantes que se toman en cuenta para realizar un reporte de investigación cualitativa, que es la narrativa o historia, el soporte de categorías, la relación entre categorías y los elementos gráficos. Si nosotros hacemos el reporte por medio de narrativa o historia general, lo podemos hacer por secuencias cronológicas, por temas, por relación entre temas, por un modelo desarrollado, por contextos, por actores, en relación con la literatura, a partir de un hecho relevante o de forma participativa. Si nosotros utilizamos el soporte de categorías, de cada categoría es necesario incluir ejemplos de unidades como segmentos o citas textuales, tomadas de entrevistas, sesiones grupales o documentos. Las categorías deben sostenerse como fuentes a esta,
clase de respaldo se le denomina triangulación de datos. Y también la podemos hacer por elementos gráficos, que es lo más común. Mapas, diagramas, matrices, jerarquías y calendarios. Entonces, en cuanto a las figuras que podemos usar, a los diagramas, este que tenemos en la parte de arriba relaciona categorías. Este también relaciona unidades y categorías. Este relaciona temas y son formas en las que podemos presentar los resultados. Resumiendo, ¿verdad? Y poniendo lo más importante en cada diagrama. Podemos usar una tabla simple donde solo se clasifican los conceptos o hacerlo con base a los datos fundamentales que hayamos conseguido a partir de la investigación. Acá también definiendo categorías de cierto fenómeno o de un hecho importante que hayamos encontrado en la investigación y que podamos definir. Ahora, en cuanto a la discusión, en la discusión de la investigación vamos a incluir descubrimientos centrales, limitaciones, hallazgos, conclusiones, implicaciones y seguimiento en los pasos del estudio del planteamiento. Para realizarla, nosotros debemos derivar conclusiones, elaborar dentro de esta discusión recomendaciones para investigaciones que se hagan a futuro, sugerir nuevas preguntas, nuevos abordajes, indicar lo que prosigue y lo que se debe hacer. Evaluar las implicaciones de la investigación, establecer cómo se respondieron las preguntas con las que nosotros iniciamos la investigación, si nosotros sí pudimos darle respuesta a las preguntas que teníamos, relacionar los resultados con los estudios previos, de los que nosotros también nos guiamos para poder hacer el trabajo de investigación, y reconocer y comentar las limitaciones del estudio, destacar la importancia y significado de todo el estudio y la forma como encaja en el conocimiento disponible, discutir y revisar los resultados inesperados. Entonces, estos son los puntos que tenemos que tomar en cuenta para hacer una discusión del trabajo de investigación. Y solamente, doctora, le dejo el tiempo a mi compañera. Bien lo indica, pues en es la fase en donde ya tenemos toda la información que recopilamos durante nuestra investigación. Sin embargo, esta puede llegar a tomar varias rutas debido a que podemos tener una investigación ya sea cualitativa o cuantitativa. Entonces, en pues vamos a ver las conclusiones finales, como en un resumen breve, de forma clara, concisa, para que el lector de nuestra investigación pues pueda comprender exactamente cuáles son los resultados de todo nuestro trabajo realizado durante la investigación. Estos datos pues pueden ir de una forma ordenada, una concisa, en la que todos pues puedan entender los resultados que se llevó a cabo. Este análisis, estas fases son de las fases de la investigación cuantitativa. Por procesos de tiempo, por cuestiones de tiempo, solo vamos a tocar la cuantitativa, pero cabe recalcar que están estos dos tipos de análisis que no son iguales, sino una es para la cuantitativa y otra es para la cualitativa. En este caso, pues el análisis de los datos en la ruta cuantitativa pues va a tener varios pasos, pero primero vamos a realizarlo a través de una base de datos, en donde vamos a elegir un programa, como por ejemplo Excel, Stats, Minitab u otros, en donde podemos recopilar los datos. El análisis pues se efectúa considerando los niveles de medición de las variables y mediante las estadísticas. Esta puede ser de dos formas, inferencial o descriptiva. La inferencial pues es útil para estimar parámetros, para generalizar la población, para probar hipótesis, y en esta pues los resultados se deben interpretar
y el valor tendrá una significancia estadística. Por otro lado, está el análisis descriptivo. En esta pues podemos contar con una distribución de frecuencias, con medidas de tendencia central, medidas de variabilidad, gráficas o puntuaciones Z. En la inferencial podemos tener tres aspectos: un análisis paramétrico, un análisis no paramétrico y un análisis multivariado, en donde en cada una podemos contar con diferentes ayudas estadísticas, como por ejemplo en la paramétrico podemos contar con un coeficiente de correlación de Pearson, una regresión lineal, una prueba de T, un análisis de varianza o un análisis de covarianza. Y ahora en un análisis pues no paramétrico pues tenemos la chi cuadrada o coeficientes de correlación de Kendall o tabulaciones cruzadas. Para realizar estos análisis contamos con 8 fases. En este diagrama podemos ver las 8 fases ahí, pero las vamos a ir desglosando una por una. En la fase 1, pues vamos a seleccionar el software apropiado y disponible para analizar los datos. Esto quiere decir de que ya habremos recopilado los datos y entonces es momento de que nosotros decidamos en qué programa vamos a trabajar para presentar nuestros resultados. Podemos ejecutar programas como Minitab, SPSS, Excel, Stats o SAS u otro que nos pueda ayudar a proyectar nuestros resultados. En la fase 1, pues como ya les comentaba, hay diferentes programas. Por ejemplo, el SPS es un paquete estadístico para las ciencias sociales. En este se pueden realizar un sinfín de operaciones, como por ejemplo se puede crear un nuevo archivo, se puede abrir una base de datos en donde se puede generar, se puede editar y se puede incluso ejecutar consultas en las bases de datos. También podemos leer datos de texto de otros archivos. Se pueden guardar también esos mismos archivos, se pueden reponer, se puede almacenar desde otro almacenador. Y también se puede presentar e imprimir estos datos. Si utilizamos otro software, como por ejemplo Minitab, es un programa que ofrece un número considerable de pruebas estadísticas y cuenta con un tutorial para aprender a utilizarlo y practicar. Y así se nos haga más fácil nuestro trabajo. Este realiza operaciones como archivos, edita, realiza estadísticas, calcula, incluso realiza gráficas y tiene algunas otras herramientas que nos pueden ser útil para presentar nuestros datos. También tenemos a Excel, que creo que es el que conocemos, pues es un programa de Microsoft Office que ofrece analizar, administrar y compartir información para la toma de decisiones inteligentes. Las herramientas de análisis y visualización permiten realizar un seguimiento y resaltar tendencias de datos. En este se puede producir gráficas, como por ejemplo la gráfica de pastel, histogramas, y también podemos realizar fórmulas, lo cual nos va a mejorar en el momento de que nosotros pues vamos a ahorrar más tiempo. En la fase 2, pues se ejecuta el programa, cualquier programa que nosotros hayamos elegido, y en la fase 3 revisamos la matriz, donde se encuentran los datos codificados para asegurarnos de que no hay errores. La matriz pues puede estar conformada por variables de investigación, ya sea la edad, sexo, valores de signos vitales como presión arterial, frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, cualquier variable que nosotros tengamos en estudio. Se puede realizar opciones como transformar, calcular o computar, y el programa pues pide que indiquemos el nombre de la nueva variable, entonces ahí nos va ordenando en columnas el mismo programa. Con cada variable pues debe ser demostrado que fue medida de una manera confiable, y los análisis estadísticos de los datos dependen de 3 factores. El primero es el nivel de medición de las variables. La segunda es la manera en cómo se haya formulado la hipótesis. Y la tercera es el interés analítico. Pues este depende del planteamiento del problema. Entonces, nosotros vamos a presentar nuestros datos según los planteamientos de problemas que hayamos expuesto previamente. E incluso también debemos tomar en cuenta la hipótesis.
En la fase 4 vamos a evaluar la confiabilidad y validez de la aplicación del instrumento de medición. En esta pues existen diversos procedimientos para calcular la confiabilidad de un instrumento, conformado por una o varias escalas. Estas van a medir variables de investigación, cuyos ítems pueden ser las variables de la matriz o indicadores. Estos se pueden sumar, se pueden promediar, se pueden correlacionar a través de el programa que nosotros hayamos elegido. Todos utilizan fórmulas y también procedimientos, y estos pues producen a su vez coeficientes de confiabilidad que pueden oscilar entre 0 y 1, en donde un coeficiente 0 significa nula confiabilidad y 1 pues representa un máximo de confiabilidad. En la fase 5, para el análisis de nuestros datos, vamos a explorar los datos a través de dos pasos. El primero es analizar descriptivamente los datos por variable y el segundo es visualizar ya los datos por variable. Este paso pues implica familiarizarse con los datos que obtuvimos en los primeros resultados descriptivos. Podemos mostrar las frecuencias a través de gráficas, como lo es un histograma o una gráfica de pastel, para que el lector pues sea más fácil comprender los datos que nosotros recopilamos a lo largo de nuestra investigación. Las medidas de tendencia central también se pueden utilizar acá, y con eso pues vamos a realizar análisis descriptivos de cada variable. Existen diferentes medidas que podemos utilizar, por ejemplo, las medidas de tendencia central, que estas son valores que medimos a través de la distribución de frecuencia. En estas utilizamos tres: la moda, la mediana y la media. También podemos hacer uso de medidas de variabilidad, y estas, las más utilizadas es el rango, la desviación estándar y la varianza. También para analizar estos datos podemos utilizar una puntuación Z, tasas y razones, y también asimetrías u cortosis. En la fase 6 pues ya se analiza mediante pruebas estadísticas, en donde se analizan las hipótesis planteadas y se visualizan las posibilidades de generar resultados. Este es un análisis más estadístico inferencial. Recordando un poco estadística, pues la estadística inferencial es una estadística que nos ayuda a probar hipótesis, que es justo lo que necesitamos al momento de realizar nuestra tesis, y estimar parámetros. También hacemos uso de una distribución normal, en donde la distribución está en forma de campana, y como podemos ver en la gráfica, esta se logra a través de muestras de 100 o más unidades, en donde es útil y necesaria porque se hacen inferencias estadísticas. Entonces ahí vamos a poder probar las hipótesis que nosotros previamente hemos planteado. El nivel de significancia en este pues es un nivel de probabilidad de acertar o de equivocarse, tanto al generalizar un resultado estadístico de la muestra de una población, y este también pues nos ayuda a fijar de antemano lo que el investigador quiere dar a probar, ya sea aceptar o rechazar una hipótesis que previamente se ha planteado. En esta fase 6 los resultados son posibles probarlos a través de 4 pasos. Entonces una hipótesis puede ser ya sea aceptada como verdadera, y esta es una decisión correcta, o puede ser rechazada una hipótesis falsa, que también es una decisión correcta. Y también podemos aceptar una hipótesis falsa, pero esto también es conocido como un error del tipo 2 o error beta. Y también podemos rechazar una hipótesis verdadera, en donde este es conocido estadísticamente como un error de tipo 1 o error alfa. En esta pues tenemos análisis estadísticos, en donde vamos a utilizar análisis paramétricos y no paramétricos. Por ejemplo, en los análisis paramétricos pues vamos a usar hipótesis o pruebas con variables de intervalos o de razón. Y en los análisis no paramétricos tenemos hipótesis o pruebas con variables nominales u ordinales.
En la fase 7, pues en esta vamos a realizar análisis adicionales, aparte de los que ya previamente hemos realizado. ¿Esto para qué? Es simplemente para que una vez realizado análisis se puedan ejecutar otros análisis de más o pruebas extras para confirmar tendencias, para evaluar los datos desde diferentes ángulos, por ejemplo, en una tabla de contingencia, en donde se puede calcular la chi cuadrada y luego pi o lambda y el coeficiente de contingencia. Estos son valores estadísticos que nos van a ayudar a tener mayor confiabilidad al momento de presentar nuestros datos, teniendo un respaldo estadístico pues bastante fundamentado. Y por último, en la fase 8, pues vamos a preparar los resultados para presentarlos. Esto lo podemos hacer en forma de tablas, gráficas, figuras, cuadros y entre otros. ¿Esto para qué? Para que el lector comprenda mejor los resultados que recopilamos. A través de un análisis, pues vamos a revisar, a organizar, a cotejar y a priorizar datos. También se puede copiar o formatear las tablas en el programa con el cual vamos a elaborar nuestro reporte de investigación. Los podemos procesar a través de Word o incluso otros procesadores de texto. Y también se pueden presentar a través de diapositivas utilizando el programa de PowerPoint u otro programa en donde podamos evidenciar de mejor manera los datos a través de gráficas para su mejor comprensión. También vamos a comentar o describir brevemente la esencia de los análisis, de los valores, de las tablas, de los diagramas y gráficas. Es decir, que en cada gráfica, en cada tabla, en cada cuadro que tengamos, debe ir un pequeño análisis acerca de los datos que van descritos dentro de ella. También podemos volver a revisar los resultados, esto para que no haya ningún error que se nos haya escapado antes y pueda de la mejor manera llegar nuestro informe a su fin. Y pues finalmente elaborar el reporte de investigación. Esas eran las 8 fases para una investigación cuantitativa. Sin embargo, también tenemos la parte cualitativa, en donde esta pues ya no tiene tantos valores numéricos. Sin embargo, vamos a seguir tomando nuestro informe como un resumen o un informe final, en donde podemos hablar sobre contenido que previamente hayamos explicado. No podemos hablar sobre contenido del que no se haya explicado. Incluso al momento de presentar los objetivos y nuestras conclusiones, pues en tenemos que decir cuáles objetivos sí fueron realizados de nuestra investigación y cuáles no, y también presentar los motivos por los cuales no fueron realizados. El reporte cualitativo pues es más flexible que el cuantitativo y no existe una sola manera para presentarlo, aunque se desarrolla mediante una forma de esquemas, de narrativos. Y pues las descripciones y narraciones pues ya utilizan un lenguaje vívido, fresco y natural, que es un poco más comprensible. El estilo es más personal, ya que incluye una narrativa, soportes de categoría, como por ejemplo citas, categorías, elementos gráficos, en donde facilita su comprensión. También se presenta un producto de análisis, por ejemplo, un modelo o teoría fundamentada en cultura e historia, o la sucesión de eventos de esta, como un fenómeno diagnóstico o un plan. También en esta pues es un poquito más fácil porque ya presentamos contextos académicos en donde su estructura es un poco más pequeña. Lleva una portada, un índice, un resumen, términos claves, un cuerpo del documento o trabajo, y en pues va la introducción, la revisión de la literatura o como lo conocemos como marco teórico, también un método, análisis y resultados, y por último una discusión. Luego vamos con las referencias bibliográficas y los apéndices. En tesis o informes, pues se puede acompañar de una presentación gráfica, y para esto pues existen diversos programas
También podemos utilizar PowerPoint, Prezi, Powtoon, Infogram, Numbers u otros en donde podamos representar nuestros datos. Y solamente. Muchas gracias.